Buenos días, buenas tardes. Quería conversar hoy día un poquito, antes de hablar del tema que les había ofrecido de las diferentes sustancias químicas que se producen en nuestro cerebro por los otros motivos del amor que habíamos visto en los dos videos anteriores, sobre la adicción a los medicamentos. Es muy importante que ustedes por favor vean el video anterior o los dos videos anteriores, en los cuales hablo sobre la adicción al amor y las sustancias químicas que se liberan cuando nos volvemos adictos, porque es realmente así, cuando realmente amamos, ¿no? Sustancias similares pueden generarse en nuestro organismo también cuando nosotros tomamos algún medicamento, o cuando un medicamento nos sienta bien y no es adecuadamente prescrito, ingerido, etc. Una pregunta muy frecuente para nosotros, creo que para todos los psiquiatras, médicos, psiquiatras, es el hecho de que los pacientes muchas veces se niegan a no querer tomar algún medicamento, a no querer solucionar algún problema simple, ¿no? Y dejan avanzar y avanzar y avanzar y destruir y destruir y destruir sus neuronas por no tomar algún medicamento, por ese tabú que existe en nuestra sociedad todavía, de que los medicamentos que prescribimos nosotros, también en algo los colegas neurólogos, pueden producir adicción. Esto es importante diferenciar y aclarar, que una mala práctica médica un motivo de mala práctica médica es hacer adicto a un paciente. Entonces, cuando nosotros recetamos algo, sabemos la dosis, el paciente, generalmente hoy día ya hay varios exámenes que se hacen y que sabemos qué es lo que vamos a hacer, qué queremos hacer, y de acuerdo a eso nosotros prescribimos el medicamento y lo indicamos cómo tomarlo, etcétera, sus efectos secundarios, etcétera. Por eso es que nosotros debemos conocer muy bien la farmacología y la bioquímica y la fisiología humana. Nosotros podemos decir que alguien se hace adicto ¿a qué? A algo que le gusta, ¿no es cierto? Yo no me voy a hacer adicto normalmente a caminar en un andamio de un edificio de 5 pisos, ¿no es cierto? Pero sí me voy a hacer adicto quizás a un chocolate. Lo mismo, si yo tengo ansiedad, tengo depresión, no puedo dormir, etcétera, y tomo un medicamento que me tranquiliza, que me quita la depresión, etcétera, que me deja dormir bien, descansar cuando duermo, que es importante. En algún video ya mencionaba eso. Obviamente nuestro organismo va gustándole esta sustancia que está nueva ingresando a nuestro cuerpo, y entonces va generando sustancias químicas que hace que se enlacen con los medicamentos que son transformados y metabolizados en nuestro organismo para trabajar en equipo, como un imán con una carga, el otro imán con otra carga, se unen y van y trabajan donde han sido diseñados para que lo hagan. Esta es una forma que nuestro organismo trabaja y lo hace cuando
de toda la serie de sustancias químicas que tenemos en nuestro cerebro. Hemos hablado de esto varias veces. ¿Cuántas existen? ¿Cuántas existirán? Están bajas generalmente, o están altas. Podemos tener una adrenalina alta, una serotonina baja, etcétera, etcétera. Entonces, el medicamento lo que hace justamente es estabilizar estos niveles de estas sustancias que están alteradas y hace que nuestro organismo funcione mejor. Entonces, claro, ya cuando está bien, nosotros debemos de proceder a retirar el medicamento de una manera médica, ¿no? Y obviamente el paciente no va a sentir nada ni va a pasar nada. No existe esa adicción que mucha gente teme, de que, doctor, voy a tomar esta pastilla, este jarabe, lo que sea, de por vida. Si está mal prescrito, si no lo ha hecho un especialista, si está mal diagnosticado, obviamente que puede ser un medicamento que de pronto algo esté haciendo y claro, no hay cómo retirarlo porque no va a poder hacerse y entonces, claro, va a ser de por vida quizá, pero no es así, ¿no? A veces yo comparo un poco entre en risa y en serio. Cuando nosotros tenemos diabetes, por ejemplo, nos dicen que tenemos que inyectarnos insulina todos los días y a veces varias veces al día, de por vida, lo hacemos y aceptamos, no hay problema. Si tenemos hipertensión arterial, igual. Si hemos, con medicamentos antihipertensivos, si hemos tenido un cáncer, nos curamos, pero debemos tomar cierto tipo de medicación específica para ello, también lo hacemos. Pero, ¿por qué nos rehuimos a que nuestro cerebro se destruya solito por todos los medicamentos, por todas las sustancias que nuestro cerebro o otros órganos producen, como la adrenalina, por ejemplo, el ácido láctico, el cortisol, etcétera, o dejan de producir? Si el medicamento lo único que va a hacer es entrar a estabilizar. Cuando ya se estabiliza, nosotros también estamos haciendo, acuérdense lo que yo les he dicho en otros videos, psicoterapia. Estamos enseñando al paciente cómo tiene que trabajar, cómo es, cuál fue la función del medicamento, por qué ya no es necesario o por qué sí todavía es necesario. Y entonces, ya cuando nosotros vemos que el paciente puede manejar adecuadamente un momento de ansiedad, de estrés exagerado, depresiones, etcétera, trastornos alimenticios, tantos problemas, nosotros ya no necesitamos que exista esta administración de esta medicación. Entonces nosotros tenemos que retirar esta medicación para evitar caer en la adicción química, que ya sería una especie de dependencia, ¿no? De que una parte del organismo, una glándula, lo que sea, necesita de esta sustancia química del medicamento para funcionar mejor, porque en gran parte, digamos, estaba vaga y, utilizando un ecuatorianismo a mucho orgullo, le damos haciendo el trabajo. Entonces eso no es necesario y el cerebro puede ya hacerlo de una manera adecuada. Por lo tanto, tanto el cerebro como órganos en general que estaban acostumbrados al medicamento, cuando ya lo retiramos de una manera adecuada, no van a, digamos así, a reclamar. Tampoco es bueno caer en algo parecido a la adicción, que es el acostumbramiento, que es algo que sucede, ya nos hemos curado, estamos bien, pero nos gustó, vemos que va bien tomar cierto medicamento y nos acostumbramos a que debemos tomar ese medicamento porque nuestro organismo, etcétera,
Y eso yo creo que para todos los medicamentos, no solamente para los psicofármacos, va, ¿no? Ya me sentó bien un tiempo, trabajo bien con ese medicamento y entonces ya no es necesario quitarlo porque ¿para qué, no? Entonces nuestro organismo sigue siendo vago. Pero lo que nosotros tenemos que estar claros es que si tenemos un problema a nivel cerebral, debemos tratarlo con esa filigrana, con esa delicadeza, como son las neuronas, ¿no? Por eso también es que nuestros medicamentos, digo nuestros porque los usamos con más frecuencia, se demoran en hacer efecto, porque tienen que ir generando una serie de procesos químicos a nivel cerebral para poder hacer efecto, a diferencia de lo que hacen las drogas prohibidas, como la cocaína, por ejemplo, ¿no es cierto?, que van y directamente hacen algún efecto nocivo, ¿no? Los medicamentos se demoran y por eso es que un antidepresivo hace efecto aproximadamente a las 2 semanas y según el medicamento pues se va a demorar más, menos, hay efectos secundarios, etcétera, porque estamos trabajando en el órgano, sistema más importante de nuestro organismo, que es el sistema nervioso. Recuerden que hoy día vivimos, normalmente el promedio de vida es más de 80 años, se llega a 90 años, y se ha incrementado la enfermedad de Alzheimer, las demencias seniles, Parkinson, etcétera. Y cuando nosotros averiguamos a los familiares, a muchas personas cercanas, a veces el mismo paciente nos puede decir algo, tuvo problemas de estrés, de ansiedad, pérdidas de memoria, falta de concentración, etcétera, pero nunca quiso curarse o tomar medicamentos, porque ir donde el psiquiatra era ir donde el loquero, porque yo no estoy loco y porque esas medicinas me van a hacer daño. Y qué pena nos da hoy día ver cuántas personas tan bien que se las ve físicamente en todo lo demás, el cerebro también es físico, hoy día pues ya con una demencia senil, un Alzheimer, etcétera, pues muy poco pueden hacer. Yo creo, guardando mis diferencias políticas, ideológicas, que está bien lo que hizo el presidente Obama y el gobierno de los Estados Unidos en declarar hace pocas semanas la presente década de la investigación del cerebro humano, entregando cerca de 4.000 millones de dólares y un equipo inmenso de psiquiatras, neurólogos, neurofisiólogos, etcétera, para investigar el cerebro humano. Cada vez vemos más problemas, personas afectadas con diferentes problemas, etcétera, y sabemos que hay tantas sustancias en nuestro organismo que nos afectan, nos hacen bien, nos hacen mal, y también hay otras, y deben de haber muchísimas más que no conocemos todavía, y que esperemos que, como el proyecto del genoma humano, que también dio muy buenos réditos, este otro nuevo proyecto de la investigación del cerebro humano nos dé nuevos réditos. Pero lo que nosotros tenemos que tener en claro es que los medicamentos que utilizamos en psiquiatría, a excepción obviamente de cierto tipo de patologías que más bien ya se tratan en hospitales psiquiátricos, no son medicamentos de por vida, no nos van a hacer adictos de por vida, adictos, ¿no? Y bien manejados, bien tratados por un especialista que está en la obligación de ser un docente con cada paciente, serán asimismo como bien administrados, adecuadamente retirados, sin
ningún problema. Esto yo quería aclarar, terminando con algo que ustedes me han oído en otros videos y que tiene que ver mucho. Acuérdense, en Quito, por ejemplo, estamos a 3.000 metros de altura, con menor presión atmosférica, con menor cantidad de oxígeno, y el metabolismo, por lo tanto, se altera. Lo que dicen los libros, en el internet, en las cajitas de los medicamentos, en las indicaciones, es una traducción literal de lo que dice donde se hizo el medicamento, pero no de estudios y de la experiencia que tenemos aquí en Quito, básicamente, que es donde que yo estoy grabando y tengo mi lugar de trabajo. Tomen en cuenta esto, medítenlo un poquito, y si es necesario haremos otro video más aclaratorio. Muchas gracias.